La verdad es de que muchas de las cosas que se han hecho o que yo he hecho acá en México, porque ya la mayoría sabe que me formé fuera de México, ha nacido aquí en Guadalajara. Logré tener un buen amigo, que lo sigo teniendo, con fase de rebeldía, pero de rebeldía positiva. Y logramos hacer el primer congreso casi de Neurouro acá en Guadalajara hace casi 7 años atrás. Hicimos 2 y después por razones logísticas lo pasamos a la Ciudad de México. Uno de los temas que a mí me llamó la atención, inclusive en ese congreso, es que vino un profesor universitario americano y yo por ahí no había leído las guías de las escaleras de tratamiento y por ahí me pone que la primera línea de tratamiento es cambiar el estilo de vida de estos pacientes. Mi primer pensamiento fue, si viene uno de mis pacientes y le digo yo que cambie el estilo de vida porque tiene el 60% de éxito, ¿cuántos van a regresar? La sonrisa de todos nosotros está, nuestra ideología y nuestra idiosincrasia es distinta. Y después que hemos vivido una serie de cambios, yo viví desde la oxibutinina la puse dentro de la vejiga, dosis altas para no causarle problemas sistémicos y me está dando aquí la razón, porque no teníamos otra cosa. Y ahora que tenemos un montón de cosas, ¿qué hacemos? ¿Cómo indicamos cada una de las medicamentos o procedimientos que hay? La verdad es de que la idea de hoy no es cambiar las guías, es darles una idea distinta a través de entender el fenotipo de nuestro paciente, individualizarlo. Pero para eso necesitamos hacer algunos recordatorios. Si la vejiga fuera continencia y micción, creo que ninguno de nosotros hubiera hecho la especialidad de urología, Se infla y se desinfla, ¿no? Y ya. Y se cambió en lugar de síntomas irritativos como fase de llenado y síntomas de vaciado, que antiguamente eran los síntomas obstructivos. Para poder tener un control sobre esto, pues tenemos que tener centros superiores y la médula espinal intacta. Tenemos que tener un detrusor bueno, un cuello vesical y esfínteres internos, que es muy importante. De hecho, sin el cuello vesical no estaríamos acá. Tiene un cierre de casi 150 centímetros de agua, de presión. Imagínense que todo, en lugar de eyacular hacia adelante, eyaculáramos hacia atrás. Gracias a eso estamos acá. Y un esfínter anal a través de lo que tenemos que estudiar. Vamos a ver por qué es que lo estamos metiendo nosotros en esto y un esfínter externo. Si bien tenemos entonces la parte del simpático, que el simpático nos va a ayudar, es predominio para la fase de llenado, un parasimpático que se inhibe y un pudendo que está activado en la fase de llenado. Veamos entonces cómo va llenándose la vejiga en toda su fase de llenado hasta llegar a su capacidad cistométrica máxima, que todos sabemos que está entre 350 y 500 mililitros, manda la señal al núcleo medular, del núcleo medular al núcleo pontino, donde está el centro de la micción, después a los centros superiores, especialmente a la parte frontal, y se decide, ¿orinamos o no orinamos? Ahí viene entonces la primera parte. Yo no quiero entrar en la fase de vaciado, porque si vamos a hablar solamente de vejiga hiperactiva, pues hablemos primero nada más del circuito 1 de Bradley. El circuito 1 de Bradley, que es tan sencillo como del cerebelo va al córtex, donde tenemos el núcleo de Barrington, a ver dónde está, acá está, que es el M, y el núcleo tegmental, que es el L, donde nos van a decir exactamente qué es lo que necesitamos. Uno es el de la micción, que es el de Barrington, y el tegmental es el de la continencia.
Pero no está tan sencillo ese paso de la parte del cerebelo al córtex. Pasa una formación reticular, llega al tálamo o puede pasar al hipotálamo, pasa por un sistema límbico antes de llegar al córtex. Y esto me explica cómo es que cuando tenemos miedo o en las películas nos ponen un tipo que está con un miedo, le ponen abajo de los pies y se está orinando. La emoción nos cambia también la parte de nuestra micción. Y también acá, en los ganglios basales, en el núcleo ceruleus, donde en el putamen o la sustancia nigra, pues tenemos una alteración de una enfermedad que todos conocemos bien, que es el Parkinson, y que nos da, en principio, una vejiga hiperactiva, pero nos puede dar todo tipo de vejiga neurogénica. Los síntomas de fase de llenado, todos los conocemos, la urgencia, la frecuencia. Voy a hacer una pregunta así para que todos veamos. ¿Hasta cuántas micciones puedo tener por día? Oficialmente, estadísticamente y mundial. Porque si me decimos, bueno, es que depende de la edad, de lo que tomó, de que se hizo estadística mundial. Para todos los papers, ¿hasta cuánto se considera frecuencia? ¿Cuántos? 6. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Más de 8. La ICS maneja más de 8. Y eso es lo que tiene a nivel mundial ahora todos los papers. Tiene razón, pero la estadística mundial ahora tiene esta parte. Nocturia, que cómo hemos peleado si es nicturia o nocturia. Y esa I o esa O ha sido un lío. La forma mundial se dice nocturia. ¿Y cuántas veces podemos orinar de noche? Normal. 2. ¿Quién dice más? 1. Yo tengo canas, pero me las corto porque no me gusta pintármelas. Y cuando tenemos más canas decimos 4, ¿verdad? Porque es lo que hacemos nosotros. O 3. Pasemos en lugar de una fisiología de la micción a una fisiología del sueño. ¿Cuántas veces tenemos que tener REM en la noche? 4 o 5. ¿Cuántas horas se necesitan? Promedio de 8, ¿no? Entonces tenemos que tener una vejiga suficientemente capaz de mantenernos 8 horas sin levantarnos para tener un sueño reparador. Respuesta, ¿cuántas tenemos que ir veces al baño normales? 0. Harían continencia. Bien, vino evolucionando lo que es vejiga hiperactiva, nace en el 93 como una fase urodinámica, 96 se vuelve algo clínico y la última definición tenemos acá en el 2003, gracias a estos dos señores, Abrams y Alan Wayne y Paul Abrams, donde nos dicen que es un síndrome caracterizado por una frecuencia urinaria, más de 8 micciones día, y estoy hablando diurno, ¿verdad? La parte donde estamos despiertos. Urgencia, el deseo miccional repentino en el cual no se puede diferir y que puede tener o no incontinencia. Siempre con el precedido deseo de ir al baño, el deseo miccional. A veces no le tomamos en cuenta. Cuando yo empecé a leer vejiga hiperactiva, no sé, algo me apasionó. Algo me hizo pensar que había algo más en esto. Y cada vez que yo la leo y empiezo a ver y encuentro cosas, digo, no, esto sí sigue siendo apasionante. Porque ya no estoy viendo vejiga solo, estoy viendo centros neurales, control de la micción, centros frontales. Pero la frecuencia es 17% en la población mundial. Son de 60 a 120 millones de personas en el mundo que tienen vejiga hiperactiva. Lamentablemente hoy salí corriendo porque tengo el cuestionario B8 y se los iba a pasar a ustedes como compañeros para que lo llenáramos a ver quién de nosotros tiene vejiga hiperactiva. De hecho, ese fue mi trabajo para salir como neurourologo y urodinamista en la Universidad de Nuevo León. Y lo hice en médicos generales e internistas, porque me llamó la atención que no hay
el 16% de nuestras recetas de todo lo que tenemos para la vejiga hiperactiva. Y no nos viene el 16% o no lo vemos. Veamos la magnitud. ¿Cuántos millones hay en México? 120 millones, ¿no? Sería una república mexicana ante el mundo que tiene vejiga hiperactiva. ¿Hay o no hay? Toda esta gente tiene una mala calidad de vida. Muchos, damas, que van con el ginecólogo y dicen, mi abuela tuvo cistitis, mi mamá tiene cistitis, pues yo tengo cistitis. Y el tratamiento primario, antibiótico. Y claro, mejoran 3, 5 días, pero después reinciden. Sabemos que la causa, tenemos 3 grupos grandes en las causas. Las grandes, la idiopática, la neurogénica y la secundaria a obstrucción, que manejamos muy bien nosotros como urólogos cuando vemos pacientes con hiperplasia con agrandamiento prostático, porque ya no es el diagnóstico que tenemos que decir. ¿Qué nos ha dado la urodinamia y qué no nos ha dado? Sabemos que la vejiga hiperactiva es un diagnóstico clínico. Bueno, ¿la vejiga hiperactiva es igual que el detrusor hiperactivo? ¿Tiene similitudes? Si yo tengo un paciente con vejiga hiperactiva, le hago la urodinamia, ¿le voy a encontrar un detrusor hiperactivo? Miren nada más la parte que hemos encontrado. 82% de los hombres con vejiga hiperactiva tienen detrusor hiperactivo y los otros 18%. Gracias a Dios es un diagnóstico clínico, no lo tenemos que corroborar. 58% de las mujeres con vejiga hiperactiva tienen detrusor hiperactivo y los otros 42%. ¿Por qué no se reflejan en la urodinamia? ¿Qué es esto? Claro, la urodinamia dice que la hiperactividad del detrusor está considerada solamente como una observación urodinámica con un significado fisiopatológico incierto y no es un diagnóstico. Yo quisiera cambiar esta noche esto con un significado fisiopatológicamente incierto, porque aquel que no nos da un cambio urodinámico nos está diciendo otra cosa que tenemos que entender. Todos conocemos bien la urodinamia. Este es el flujo, el volumen, la presión vesical, la presión abdominal, la presión del detrusor, que es la resta de la presión vesical menos la presión abdominal, y el volumen infundido. Y todos sabemos que pues es una contracción y cuando hay salida de orina, antes de los cambios se llamaban contracciones no inhibidas. ¿Por qué? Porque no se inhibían, no podían inhibir la salida de la orina. Y hoy se llaman vejiga hiperactiva mojada, pero si es por urodinamia, tenemos que poner detrusor hiperactivo mojado. Entonces ya hay un cambio en el diagnóstico clínico y en el diagnóstico urodinámico. Yo le digo vejiga hiperactiva si es diagnóstico clínico o detrusor hiperactivo si es diagnóstico urodinámico. Igual acá, contracciones no inhibidas, vejiga hiperactiva o detrusor hiperactivo, y acá solamente detrusor hiperactivo. Esto es la característica que vemos, por eso es que dicen que es una gráfica que no es fisiopatológicamente entendible. Veamos acá. El detrusor hiperactivo se ha asumido que es sinónimo con vejiga hiperactiva. No es cierto, ¿verdad? Ya vimos que no. La presencia de detrusor hiperactivo en 50% de los pacientes de vejiga hiperactiva demuestra que tenemos que considerar otros mecanismos que existen en la vejiga hiperactiva. ¿Qué mecanismos? Urotelio, subrotelio,
uretra, sistema nervioso central, y esto sugiere, gracias, una señalización aferente de la vejiga. Pues tenemos la teoría miogénica. La teoría miogénica nos dice que en el urotelio empieza a haber movimientos eléctricos en las células que van a estimular a la parte miogénica haciendo micromovimientos que si hay una vejiga que está enferma, se va a contraer. Esta es la teoría del ruido, noise theory. Sin embargo, otros datos nos dicen que hay una señalización aferente resultante de la disfunción urotelial que puede contribuir a la contracción de del detrusor en la parte de las contracciones desinhibidas, o que el detrusor podría iniciarse a partir de cambios del control neural central reflejo de la micción. ¿Qué pasa? El uso de tratamientos conservadores y la aplicación vaginal de estradiol, antimuscarínicos, neuromodulación sacral o botox podrían ser los que pueden darnos el tratamiento para esto. Cambiamos un poquito la idea, ¿no? La teoría del urotelio, uroteliógena. Me faltó un... no, sí está bien la A. Es la urgencia originada en el urotelio vesical o el suburotelio. De hecho, si le quitamos el urotelio a la vejiga se mantiene contrayéndose siempre. En 1980, que el detrusor hiperactivo o una percepción anormal de llenado de la vejiga podría provocar la sensación de urgencia. Varios estudios han mostrado función sensorial del detrusor anormal en pacientes con vejiga hiperactiva y el creciente conjunto de pruebas sobre el papel del aumento de la actividad de las vías aferentes apoya esta teoría, la disfunción urotelial subrotelial, que pueden no manifestarse como detrusor hiperactivo. Esta no me va a dar una contracción en la urodinamia. Entonces, si no me da una contracción en la urodinamia, yo tengo que empezar a ver que todas las otras causas, empezar a buscarlas. La incontinencia urinaria de esfuerzo, de urgencia, o sea, la vejiga hiperactiva mojada, puede ser de hecho menos frecuente en este subgrupo, pero la frecuencia urinaria es lo característico. ¿Qué podemos darle a estos? Toxina botulínica, beta-3 agonistas, inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. Y para reducir la sensibilidad, pues tenemos que hacer biorretroalimentación o biofeedback, antimuscarínicos o neuromodulación sacra. La uretra, teoría uretrogénica. ¿Qué pasa con la uretra? Una urgencia originada por la uretra. Aquí hay dos cosas en las que se las voy a resumir fácilmente. Todos estos estudios que vamos a poner acá es lo que vemos. Pero ustedes han visto a una uretra cuando está móvil, que ustedes la ponen ahí y que disminuye las ganas de orinar. ¿Cuándo haces la urodinamia? Mi primer paciente que me dijo esto, yo tuve que agarrar y decirle permiso. Porque dice, yo me pongo los dedos en la uretra y se me quitan las ganas de orinar. No me digan cómo lo hizo. Piénsenlo. Y haciendo la urodinamia, teniendo las contracciones, fijo la uretra y se le quitó la contracción. Entonces es una uretra móvil. Esta uretra móvil es lo que también hace que cuando nosotros pongamos unas cinchas, pues podemos sacarla adelante. ¿Por qué? Porque ya tiene sustento. Y también nos habla de que en las pacientes con prolapso,
esos cambios uretrales nos pueden ayudar al momento de poner toda la anatomía en su lugar. Es el reflejo uretrovesical. ¿Cuál es la otra cosa que pasa? Tenemos pacientes que tenemos infecciones urinarias que no le encontramos ninguna razón, orquitis, epididimitis, y son aquellas que tienen disfunción del cuello vesical, en donde la orina pasa en la parte prostática o la uretra, la primera parte, hasta el esfínter y regresa y hace círculos ahí, y esto nos puede dar una urgencia. ¿Por qué? Porque hay un reflejo ahí que se llama el reflejo guardián, y ese reflejo guardián, cuando empieza a salir la orinita, hace la contracción. Esto no nos va a dar nada en la urodinamia. Por lo tanto, los pacientes que tenemos que tienen deseos, ¿cómo vamos a diagnosticarlos? Son los que nos dicen: me cambio de posición y tengo ganas de orinar. Sigamos acá. ¿Qué es lo que vamos entonces? Tenemos la urgencia de novo, que es más del 10, viene entre el 12 y el 16% después, y todo lo que les comenté del prolapso al momento de poner todo en su lugar puede mejorar también la incontinencia o la vejiga hiperactiva con esa inestabilidad del esfínter uretral. Este señor dijo que para este tipo de pacientes lo podíamos manejar con neuromodulación sacra, con duloxetina, y que podría ayudarnos. Cambiamos un poquito la forma de ver de los... Yo no les vine aquí a poner qué es el mejor ni qué es el peor, sino qué es, cómo vamos a hacer con cada uno de los pacientes. Tenemos la fase supraespinal, y en esa parte supraespinal hemos encontrado que en el cerebro hay cambios en el momento de hacer la urodinamia y que tienen o deseos de orinar o una contracción del detrusor. Y se hablan de un cerebro de vejiga hiperactiva que puede o no puede tener un detrusor hiperactivo. Esto, más que todo, es un problema de la sustancia blanca, en donde vamos a tener diferentes lugares como la ínsula, el gyrus para el volumen más bajo, el giro cingulado para volúmenes altos. Pero tenemos patologías que nosotros vimos como la del sistema límbico o la del Parkinson, que nos va a dar cambios. ¿Qué es lo que podemos hacer con estos pacientes? La terapia conductual puede volver otra vez a formar esa red neural, restablecerla para poder hacerlo. Y hay dos patrones de reacciones cerebrales al llenado de la vejiga. Uno se puede hacer con la biorretroalimentación, con la neuromodulación sacra, que puede mandar también impulsos para cambiar la plastía cerebral, la neuroestimulación tibial, y conste que no hay nervio tibial posterior, solo es el tibial. No sé por qué todos lo agarramos y cuando tuvimos que cambiarlo nos costó. El síndrome metabólico por sí nos puede dar vejiga hiperactiva. Y ese viene llegando el paciente y ya vimos que está con síndrome metabólico. Un vínculo entre el síndrome metabólico y la vejiga hiperactiva ha sido demostrado en muchos estudios: obesidad y vejiga hiperactiva. Esta asociación fue impulsada a través de nosotros que vimos que había síndrome metabólico, agrandamiento prostático, vejiga hiperactiva, pero se sabe que tanto los hombres como las mujeres tienen igual el problema con este síndrome metabólico por la obesidad. Puede tener su fisiopatología, puede tener una mayor carga mecánica, tiene una mayor presión intraabdominal, puede aumentar la parte sensorial del trígono y del cuello, también puede ser por estrés oxidativo, por inflamación sistémica, por resistencia en la insulina.
que promueven la isquemia pélvica crónica y la disfunción urotelial. Mire nada más, puede ser por diabetes, disfunciones del músculo liso, hipertrofia del detrusor, sobreregulación de los receptores M2 y M3, en el urotelio, sobreactividad y componentes neurales de la vejiga, disminución sensorial. Y también tenemos hiperlipidemia que puede afectar a la vejiga, disminución de la capacidad vesical, detrusor hiperactivo, degeneración nerviosa, isquemia de la vejiga con aterosclerosis, nos puede hacer que todo esto también. Y se ha visto que si nosotros trabajamos sobre la obesidad, puede bajar también la vejiga hiperactiva. Estos pacientes no van a tener una buena respuesta a antimuscarínicos, ni a la neuromodulación sacra ni al botox. Son pacientes que van a ser más resistentes que los pacientes normales. Y sí, puedes darse el beta 3 agonista, que a mí me llamó la atención que en un momento dado se usó para bajar de peso, en este tipo de... Y el tadalafilo puede ser un tratamiento eficaz y bien tolerado para estos pacientes. Y conste que estos pacientes también tienen disfunción eréctil. Por eso decimos que los programas de pérdida de peso y cirugía bariátrica son las opciones terapéuticas también eficaces que bajan a una tasa de curación de la incontinencia urinaria de urgencia, es decir, de la vejiga hiperactiva mojada, del 19 hasta el 79% respectivamente de estos dos tratamientos. Desórdenes afectivos, ya lo vimos, el sistema límbico tiene un dato muy importante. Parece ser que hay un círculo vicioso entre vejiga hiperactiva, ansiedad, depresión, estrés, y se va dando. Y obviamente hay aumento de la corticotrofina, que cuando le damos tratamiento puede mejorar, y también hay un agotamiento de la serotonina, que cuando nosotros le damos serotonina al paciente, también puede mejorar. Blanc empezó a ver que la disfunción del sistema nervioso autónomo subclínico puede ser un factor causal de la vejiga hiperactiva idiopática. Choid et al. Confirmaron la hipótesis de un desequilibrio autonómico asociado con la vejiga hiperactiva. Ubeox demostró que la disfunción simpática puede ser predominante sobre la disfunción parasimpática. ¿Qué es lo que tenemos más entonces en una vejiga hiperactiva? Un parasimpático que está dando lata. Pero dice que acá puede ser un simpático que está alterado. Y ese simpático no me va a dar ningún trastorno en la parte o ningún cambio en la parte urodinámica. Hay una asociación entre vejiga hiperactiva y la activación parasimpática. Los antimuscarínicos acá pueden disminuir la disfunción cerebral parasimpática y mejorar los síntomas de la vejiga hiperactiva. Y con esto a mí me cambia la percepción de que decimos que pasen o no pasen la barrera hematoencefálica. Porque si me van a ayudar en un problema cerebral parasimpático, sí necesito que pasen la barrera hematoencefálica. La disfunción simpática en pacientes con vejiga hiperactiva podría predecir una respuesta deficiente a los antimuscarínicos, y las diversas herramientas de prueba autonómicas disponibles pueden luego ayudar a adaptar el tratamiento de primera línea. ¿Cómo identificar esto? Ustedes lo hacen todos los días. Sin embargo, la idea, vuelvo a decir, no es cambiar las guías. Hoy es darles un pantallazo distinto de tratar de ver al paciente como individuo y no como un protocolo estandarizado que a veces nos dan. Tenemos un examen clínico, una historia clínica, y en el examen clínico tenemos que hacer obviamente una historia clínica exhaustiva. Tenemos que poner al paciente, si cambia de posición le va a dar una vejiga hiperactiva, tiene problema de intestino irritable. Uno va a ver al paciente cuando lo ve con un síndrome metabólico,
con trastornos afectivos, funcionales, gastrointestinales. Hay uso de cuestionarios que nos pueden ayudar para poder hacer todo esto. Y pues en la parte urodinámica, no desesperarnos que no nos da una contracción como esperamos, porque no todas las vejigas hiperactivas nos van a dar un detrusor hiperactivo, pero eso no significa que no haya una alteración, sino tenemos que empezar a ver qué problemas tiene en el examen neurológico inicial. Este es el resumen de todo. Acá está, factores miogénicos, uroteologénicos y todo lo que se propone para el tratamiento según los fenotipos. Pero esto es lo que nosotros hacemos siempre: la terapia conductual, tratamiento farmacológico, toxina botulínica, neuromodulación. La ampliación vesical ya casi quedó en el olvido, pero pues en México, que tenemos más manos que material, a veces tenemos que hacerlo, y es una válida dar antimuscarínicos o dar receptores beta 3. Y si vamos a dar antimuscarínicos, pues este es un comercial de nuestro patrocinador de la cena. Acordarnos de la tolterodina, que sigue siendo el gold estándar, con una liberación prolongada, que tiene casi 24 horas en donde está y que es una formulación sostenida. Yo no sé si les mezclé demasiado, traté de ser lo más sintético y no meterme en tanto detallito, porque esto es fascinante. Por eso les dije que la vejiga hiperactiva cada vez me fascinaba más. Si hay comentarios, si hay alguna pregunta, si hay alguna cosa que quieran compartir. Nacho. Gracias, Eric. Dani, bienvenido a Guadalajara. Gracias. ¿Tienes alguna alternativa para cuando presentan los desafortunados síntomas adversos, básicamente reseca de boca? ¿Tienes alguna historia, además de lo que podamos nosotros saber, que digas, sabes que a mí me ha funcionado esta posibilidad? Porque cuando ya un paciente, generalmente son mujeres, las que ya se está quejando de los síntomas adversos, con cualquier antimuscarínico, la verdad es que les va igual. ¿Tienes algo más que...? Para la sequedad de boca hay unas pastillas especiales para empezar a tener un poquito más de... Ahorita me voy a tratar de acordar el nombre. Hay que traerlo de Estados Unidos, no está en México, ¿sí? Tengo pacientes, tengo una que con un antimuscarínico le sequé hasta la vagina, me mentó la madre, ¿eh? Sí, pero ahora que salió el beta 3, le dije, oye, empieza con esto y está. Por eso digo, tenemos que individualizar, no podemos tener una fórmula mágica para cada uno de ellos. Cada uno de los antimuscarínicos que conocemos tiene sus cualidades, como cualquiera de nosotros, y sus defectos. ¿Qué queremos darle? Y es ahí donde tenemos que trabajar en ello. Y esa es otra de las pláticas que tengo, que es cuándo o qué dar, qué antimuscarínicos vamos a buscar para cada uno de los pacientes, qué características tiene y qué, obviamente, talón de Aquiles. Porque no es fácil manejarlos. Vuelvo a decir, en la época de la oxibutinina, no podía darle muchos porque venían con una sequedad de boca y le metimos intravesical. Ahí me tenías amachacando la oxibutinina, poniéndola en ¿cómo se llama? En agua estéril, metiéndola, esperando y darle su antibiótico para que no me hiciera infección y rogarle a Dios que no pasara nada porque no había libros para esto. Yo usé antimuscarínicos y antidepresivos, bajando las dosis y me daban buenos resultados. En una de las reuniones que tuvimos con la SINUG en la ICS, el profesor Madesbacher prácticamente prohibió ese uso. A mí me fue bien. Yo quise levantar la mano y me la bajaron porque no me dejaron hablar contra el profesor Madesbacher. Pero creo que tenemos que buscar, y si ves, nunca habíamos pensado en un inhibidor de la 5-fosfodiesterasa,
como para un tratamiento de vejiga hiperactiva, la duloxetina, como esto. Por eso me gustó este enfoque buscando la parte fenotípica, porque vas a darle algo realmente como va. Todo tiene efecto secundario. Tú sabes bien que si yo te doy una aspirina a ti o me la das a mí, yo puedo tener una alergia y es una aspirina. Entonces, ahí sí no tengo esa respuesta que tú quisieras, esa mágica. Me tocó revisar respecto del uso de tadalafil para síntomas bajos y hay un trabajo japonés muy interesante donde explican el mecanismo de acción precisamente de tadalafil en la musculatura lisa de la vía urinaria y donde mejoraban muy significativamente cuando los síntomas de vaciamiento eran predominantes. Sí lo vi ahí, no lo he visto en mujeres, no tengo idea si se usa en mujeres también, pero bueno, lo vi. Y aquí me están hablando de una inhibidor de fosfodiesterasa 4 también que no está en el mercado. Por eso ni siquiera la puse acá, porque pues yo creo que lo que tenemos es lo que hay que usar y aprender. Lo demás que está en todos lados, pues es bonito, pero no es como práctico para nosotros que estamos todos los días, día a día en la clínica, ¿no? Muchas gracias, Nacho, por la… Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, quisiera, antes de que me quiten de acá, invitarlos en 2 semanas en la Ciudad de México, 12 y 13 de julio, tenemos nuestro 7º Congreso de Neurourología y Disfunción del Piso Pélvico. Hemos logrado que todos los años la Sociedad Internacional de Continencia nos mande un speaker. Este año, por cuestiones económicas, la SINUG, que es la Sociedad Iberoamericana de Neurourología y Urología Femenina, va a ser una webconf, pero va a tratar solamente sling masculino en la parte, es 1 hora de webconf. Y ustedes han puesto SARS. ¿Algún urólogo se vio abriendo columna? Viene el padre del SARS, que es para la neuromodulación sacra también, pero que es para la disreflexia autonómica, en donde puede manejar bien, logra cortar los nervios y le pone un dispositivo en S2, S4 para controlar vejiga, recto y en varones un 60% de erección. Ya está en México, ya se han puesto dos puso Durán, 2 o 3 se puso ya en el militar, ya hay 5 en México, pero el precio no es muy bueno, casi es $1,000,000 el equipo, pero pues ya los urólogos, por eso siempre dije que me gustó la urología, nos metemos en todo. Vamos a abrir columna y poner el dispositivo en donde se debe de ser. Viene el doctor Buró, se va a aclarar cuáles mallas sí y cuáles mallas no tenemos que usar, según la FDA. El programa está muy completo, muy saturado. Ya quisiera yo tener más tiempo, pero está bastante saturado. Si de algún momento me prestan los correos, yo les mando los programas o se los mando a ustedes para que se los manden para evitar esos problemas actualmente legales. Y son bienvenidos. Ojalá pudieran acompañarnos.